Fijaros la profundidad que debe haber aquí, ¿eh? Esto es la playa y estos son estas pedazos de naves alucinantes. Y están aquí, en toda la playa. Son goletas que por lo menos, bueno, hay pequeñitas, alguna pequeña de 20 metros, pero hay alguna de 60 o 70 metros. Impresionantes, justo al lado de la playa. Estamos buscando un cantier, un varadero, un astillero en español, para averiguar, a ver si nos dejan entrar a grabar, saber cómo se hacen. Sabemos que aquí las hacían antiguamente, pero no sabemos ahora. Podéis imaginar, yo no tengo absolutamente ni idea del tema de la construcción naval en madera, pero acabamos de encontrar el sitio donde hacen las famosísimas goletas turcas que tan bonitas son. Os voy a enseñar algunos de los detalles. Fijaros en este recubrimiento de acero que lo hacen para darle peso y para que sea la quilla de la goleta. Los tornillos que la sujetan, que sujetan esta parte de acero con esta parte de la quilla de madera. Disculpadme por los nombres porque no me los sé. La cola la ponen como si la pagara otro, ¿eh? Los encastes, las costillas, los baos. Os voy a ir enseñando algunas cosas hasta que me echen. Cuando me echen me tendré que largar. Vemos que en esas naves hay goletas que se están haciendo, pero no tenemos acceso. Nos tenemos que conformar con las que están en la calle. Bueno, sin duda el lugar es una pasada. Fijaros este carro, debe tener una pila de años. Este es uno de los carros con los que sacan las goletas del agua. La verdad es que bastante antiguo y bastante rudimentario todo, ¿no? Desde los carros que los sacan, incluso los modernos los siguen sacando con carros, no los sacan con travel. Supongo que no hay travel para estos pesos, no lo sé. Joder, fijaros en esta, Yo diría que esta es una que que este trozo de madera lo meten aquí. Esto es de acero, o sea, la apoyan y la pasan con estos tornillos. Esta es una antigua que se ha ido a tomar por saco. Estas quillas que van bajo los barcos deben ser reutilizables porque claro, son de acero y de alguna manera les quitan la madera. Este barco puede tener tranquilamente 35 metros. Y aquí vemos otro sistema de construcción, pero este laminado, fijaros, son láminas curvadas de a lo mejor 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30. Unas 30 que así hacen la coda. Esta es la parte de la proa. Y hacen los encastres así. Encima de otro tronco, los tornillos con los que pasan y sujetan la quilla. No parece una madera muy tal para los baos. Aproximadamente esto hace 10 por 10. Con los tornillos y parece como que estuvieran aquí secándose, ¿no? Sujetan con estos troncos. La sujetan con estos troncos para que no se vaya. Joder, cómo me gustaría entrar en las naves esas. Esta es otro tipo de madera. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto yo diría que es una especie de pino. Pudiera ser. Pero esta parte ya es otra cosa. No sé si es porque por aquí tienen que sacar el eje. Por aquí tienen que hacer el eje por donde va a salir el timón. Y por eso esta madera es diferente. Parece una especie de teca o caoba. No lo sé. ¿Os acordáis que siempre os he dicho que los barcos buenos tienen tubos en los mástiles?
Fijaros, aquí están los mástiles de una goleta con sus tubos dentro. Es que no me quiero meter muy dentro porque tengo miedo que me echen y todo, y acabo de llegar. Fijaros el eje de este motor. Por dentro de este tubo va a ir el eje, que ahora lo están sujetando así con este palo, y de alguna manera ahí va a ir un soporte que va a terminar de sujetar el tubo por donde pasa el eje. La verdad es que aquí esta la están reparando. Debe haber tenido algún problemilla y le están cambiando un forro. Aunque sea un atraco, lo voy a grabar. La calidad de esas maderas de teca absolutamente macizas me sorprende, ¿eh? Son nuevas, es un tarugo de madera brutal. Bueno, al final nos acabamos colando. Fijaros qué embarcación, qué tipo de proa, toda la maquinaria, el torno. Esto es una especie de embarcación de madera que le han hecho esta cosa de aquí arriba de fibra, pero eso es un casco de madera antiguo. Bueno, parece que este chico nos está invitando a visitar una de las goletas. Estoy flipando. Vamos a ver por dónde subimos. No me lo puedo creer. You can give me your phone and I can put for you. Oh, no. Give me your hands. Give me your hands. El capitán Martínez subiendo a su primera goleta turca. Madre mía, estamos arriba. Realmente la están terminando. 1 year we are doing this Okay. boat for season. Me está diciendo que necesitan 1 año para construir una goleta de madera. Your name? Emre. Emra. Yeah. Okay. We have a YouTube channel Shana? of YouTube. Yeah. We have a I can follow you. yes. Of course. Yeah, I will. Tardan 1 año en hacerlas. Bueno, aquí We have a 5 room in here. 5 rooms, okay. Madre mía. Te voy a mirar lo que me gusta. El panel eléctrico, fijaros, ¿eh? Nos ha dicho que tardan 1 año en hacerla, o sea, en 1 año te construyen este aparato desde cero, absolutamente todito de madera. Es muy bonito. Voy a bajar por aquí. Oh my God, the big identical. We are doing trips for week, 1 week. This bed is for the 10 people. Yeah, no. Yes. It's very small. Pero si puedo bailar salsa aquí. Es el camarote principal. Madre mía, esto Wow. está perfecto, mira. Really amazing work. Yes. This work is so hard, but it is amazing. My next boat is a Turkish boat. Tienen, pues aquí va a haber un baño. Hostia, lo alicatan. Joder, alicatado quality, ¿eh? Aquí va a ir el lavabo. Bueno, el lavabo, aquí me falta un váter a mí, pero bueno, los turcos ya sabemos cómo son. Aquí va una cama, otra cama con esto en el medio, camarote estupendísimo, de unas dimensiones como nuestro salón, quizá un poco más grande.
Otra cama de matrimonio, grande para 2 personas, con su baño en suite. Este está sin alicatar. Tenemos una suerte tremenda, yo no sé, nos ha visto ahí haciendo fotos, robando fotos desde la puerta. Nos ha llamado él, nos ha invitado él a venir. Lo siento por Roberto, porque Roberto es felañame, carpintero, y se moriría por ver esto, o sea, le encantaría. A lo mejor volvemos, con él para que lo vea. Se supone que este es el puente de gobierno. Ah, no, esto es una cocina. ¿Pero dónde está la proa de esto? Ah, la proa, sí, esto es la proa. Entonces, esto es... A ver que me aclare. ¿Qué cojones es esto? Sí, esto es un fregadero. Pero aquí va el capitán. El capitán va mirando para... O el capitán no va aquí. Ah, no, esto es la cocina. El capitán debe ir fuera. Por arriba. Bueno, no se va a ver casi nada, pero aquí están los 2 motores. Volvo. ¿He dicho Volvo? Volvo. Ah, Volvo. La sala de máquinas con 2 motores, depósitos de agua, depósitos de gasoil. Vale. Todavía está que le falta un trozo de techo, supongo que eso se lo pondrán antes de zarpar. Wow. Otra habitación con 2 camas, cama ahí o sillón, no sabemos, empotramiento para la tele, cama, otro baño en suite, o sea que en realidad no tiene muchos camarotes, en realidad tiene 1, 2, 3, 4, 5 camarotes para 2 personas, o sea, para 10 personas, pero lujo absoluto, o sea, tienes tu habitación, tu baño. Ahora vamos a intentar preguntarle la pregunta más difícil, ¿cuánto cuesta? You know the price approximately? For a week, I think. No, for a week, no, for all, for the board. I think 10,000 million Turkish lira. In dollar? or euro? 700 euro. 700 million euro. 700? That's all big money. Yes, yes. Wow. I can take that and Ok, son 70 millones de liras turcas, que aproximadamente, lo vamos a hacer en un momentito, por si algunos queréis hacer una boleta turca en Budul. The price in lira turca and the change is automatic. Pero bastaba la calculadora ponerle los 70 millones dividido de 17. Sí. Ya. A ver. 675.000 euros. O sea, mucho menos de lo que cuesta una mel. El bar de cubierta, en aquella parte va a ir el capitán, aquí suponemos que falta algún tipo de techo. La verdad es que me he quedado bastante sorprendido con el tema precio. O sea, aquí 540.000 euros. Es una cantidad respetable, pero tenemos en cuenta que es un barco de madera. El mantenimiento también debe ser salado. Aquí están terminando otra, aproximadamente este barco tiene unos 10, 20, este barco tiene unos 40 metros. O sea, realmente es económico. Comparado con los barcos Tupper de plasticucho, hechos en serie, esto está absolutamente hecho a mano, cada una de las maderas, sin atornillar, no tiene un tornillo, está todo pegado como debe de ser. Muy sorprendido, el precio me ha sorprendido mucho. Bueno, lo hemos conseguido, no lo andábamos buscando y de repente lo hemos encontrado. Hasta aquí el vídeo este de las goletas turcas. Si tenemos la oportunidad de llegar a otro sitio donde las hayas, lo vamos a repetir porque nos ha encantado. Y como los turcos nos han invitado a subir a bordo de una goleta en construcción. Trabajazo increíble, de verdad, ¿eh? Impresionante, una experiencia muy enriquecedora e interesante. Si te gusta el contenido de este tipo de vídeo, déjamelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!